Nos acompaña Patricia Sarmiento, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Patricia? Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ampliar un poco la información que veíamos en esta nota. Lo conversábamos fuera del aire, Patricia. Quizá muchas mujeres por primera vez están teniendo conocimiento sobre esta ley y la obligación que tiene el Estado de prestar servicios de salud a aquellas mujeres que sean víctimas de violencia. Sí, en realidad la ley ya tiene casi más de 2 años, ya tiene, porque es de noviembre del 2015, y lo que establece la ley es que todos los establecimientos públicos de salud tienen que atender gratuitamente a las mujeres víctimas de violencia en cualquiera de las modalidades, no solo las mujeres que son víctimas de violencia por parte de su pareja, sino cualquier forma de violencia. Y en el caso de del resto de integrantes del grupo familiar, sí, en el caso de violencia que se dé dentro de este ámbito, ¿no? Pero en el caso de las mujeres es para cualquier tipo de violencia, y no solo es la atención de emergencia, sino también la recuperación integral. El seguimiento de la paciente, ¿no? Claro, el seguimiento de la paciente, la recuperación integral no solo de las heridas físicas, sino de la salud mental, que es lo más importante. Ahora, frente a esta ley, la Defensoría del Pueblo, por supuesto, está haciendo un seguimiento, sí, ¿no?, sobre si efectivamente se está cumpliendo o no en diferentes establecimientos de salud de todo nuestro país. ¿Qué es lo que han encontrado? Lo que hemos encontrado es que lamentablemente no muchas mujeres conocen de esta norma. Eso en principio. ¿No? Y digamos, lo otro es que tampoco hay una infraestructura necesaria para atender la demanda de pacientes, pero lo que se ha hecho con la Defensoría del Pueblo, hemos coordinado con eSalud, porque eSalud, si bien forma parte del sector público, no funciona con el Ministerio de Salud. Se ha coordinado con eSalud para que ellos también brinden esa atención gratuita a las mujeres víctimas de violencia. Y eSalud se ha comprometido a ello, ¿no? Muy bien. Así como estás compartiendo esta información, hay otra información que Defensoría del Pueblo pone a disposición del ciudadano y que vamos a mencionar, que es lamentable porque pone de manifiesto la tremenda crueldad, ¿no?, con la que se ataca a las mujeres. El estudio elaborado revela lo siguiente: es un estudio que abarca desde el 2017 hasta el 2018, ¿no es cierto? Y lo que va del 2018. Se han producido 4 feminicidios por quemaduras en Arequipa, mientras que en Lima ocurrieron 2, en San Martín, Ancash, La Libertad, Cusco, Puno. Se registró un caso en cada una de estas regiones. La violencia contra la mujer tiene que ser seguramente minimizada desde muchos factores, sí, pero cuando hablamos de este tipo de violencia extrema, ¿no?, ¿a qué responde? Lamentablemente las formas, las agresiones que están cometiendo con las mujeres cada día son más dañinas, más graves, son más hirientes, y responde a que lamentablemente no contamos con un sistema que, 1, prevenga, ¿no?, 2, que sanciona adecuadamente, y 3, que recupera a la víctima, ¿no? Y que también recuperes de alguna manera al agresor, a su entorno, porque está demostrado que los niños y niñas que crecen en estos entornos violentos tienden a repetir ese tipo de conductas. Patrones, ¿no? Exacto. Entonces, si no recuperamos este espacio familiar y curamos no solo a la víctima, sino a sus familiares, lamentablemente pueden darse muchos casos donde más adelante van a repetir la conducta que vieron. Estamos en una coyuntura especial, una coyuntura electoral, hay que decirlo, porque solo en unos meses, el 7 de octubre, tenemos elecciones regionales y municipales. En el bloque anterior hablábamos sobre la continuidad, la fluidez en la transferencia de la gestión administrativa, y nuestro invitado habló, por ejemplo, sobre la problemática y cómo debe atenderse, ¿no?, la problemática de la violencia contra la mujer. No sé si es oportuno también dirigirnos a estas futuras autoridades. Sí, en realidad los gobiernos regionales y locales tienen una responsabilidad bastante grande, forman parte de las políticas públicas para prevenir la violencia contra la mujer. Y, por ejemplo, ellos son los responsables o quienes tienen a cargo la implementación de hogares refugio para las mujeres en su distrito. Y como esa es su tarea. Esa es su tarea. O sea, ellos coordinan con el Ministerio de la Mujer, que le da los lineamientos para poder instalar una casa hogar refugio, pero ellos tienen que hacerlo y no lo hacen. No forma parte de sus prioridades. Cuando es necesario ese tipo de espacios, porque una mujer que acude a denunciar que es víctima de violencia, ¿a dónde puede? No puede regresar al hogar donde ha sido víctima. Exacto. Entonces necesita un espacio donde recuperarse, donde puede sentirse segura ella y las personas de su entorno.
Esta figura de la casa hogar refugio, ¿se le ha hecho un seguimiento también? ¿Se sabe cuántas hay en nuestro país? Actualmente tengo entendido que no pasan de 20 o 30 a nivel nacional, Wow. las cuales la mayoría están a cargo de la sociedad civil, no de los gobiernos regionales ni locales. Sobre el funcionamiento de los centros de emergencia mujer, Sí. que también se ha hablado mucho, se ha hecho mejoras, ¿no? En cuanto a capacitación, que es lo más importante para atender, Exacto. acoger a la víctima, ¿qué es lo que se ha visto? Actualmente nosotros estamos realizando justamente una supervisión a la totalidad de centros de emergencia mujer a nivel nacional, porque queremos ver cómo se está brindando el servicio, porque la intención de nosotros es ayudar, fortalecer el trabajo del Ministerio de la Mujer y dar cuenta de qué problemas se pueden identificar para que se trabajen sobre esos puntos. Ahora, cuando se habla sobre violencia contra la mujer, y en este caso que hemos hablado de feminicidio propiamente con estas cifras que revelan crueldad, ferocidad en los ataques, hay que también ayudar al televidente, quizá darle diferencias de aquellos factores que alejan al feminicidio de un homicidio regular, por ejemplo. A ver, en el tema del feminicidio, digamos, cuando una mujer va a la comisaría a denunciar hechos de violencia, la policía, tanto la policía como el Ministerio Público cuentan con una ficha de valoración del riesgo. Se llama Así se llama, ok. Así se llama, es un instrumento, ¿no? Entonces, todos los funcionarios deberían estar capacitados para aplicar esta ficha. Y lo que hace esta ficha es que, de acuerdo a la narración que realice la víctima, va a decir si ella se encuentra en riesgo leve, medio o severo. De encontrarse en riesgo medio o severo, lo que se tiene que hacer es tomar las medidas adecuadas para prevenir, porque lo más probable es que esta mujer se encuentre muy cerca a ser víctima de feminicidio. Y lo que se busca bajo la nueva ley es que la policía informe inmediatamente al juzgado de familia para que en el plazo no mayor de 72 horas desde que se da la denuncia, el juzgado de familia dicte las medidas de protección a favor de la víctima, los cuales pueden incluir el retiro del agresor, pueden incluir cualquier tipo de medida que sea idónea para proteger a la víctima, ¿no? Siempre y cuando no se vulneren los derechos de otras personas. Pero cualquier medida, la lista que establece la ley no es cerrada. Entonces, si el juez tiene tiene la creatividad suficiente y las herramientas necesarias para dar una medida que diga, mira, yo tengo que adoptar la medida necesaria. Si hubiera casa refugio, la traslado a una casa refugio inmediatamente y le salvo la vida. Pero en nuestro país no se da siempre esos casos. Bueno, lamentablemente lo que vemos es que se trabaja también con lo poco que hay, Exacto. ¿no? Porque incluso con garantías muchas víctimas han fallecido. Exacto. También porque, por ejemplo, la policía, que es la encargada de ejecutar las medidas de protección, no cuentan con infraestructura, ¿no? Por ejemplo, hace poco Eso es bueno, veíamos... no, perdón, no es que haya falta de voluntad. No. Cuando hemos conversado con la gente de la Policía Nacional del Perú, ellos tienen toda la voluntad de trabajar, pero... Por ejemplo, lo que te establece la norma es que ellos tienen que tener un mapa georreferencial donde de alguna manera tengan monitoreado cuáles medidas de protección hay en su zona. Pero no tienen con las cosas una computadora. Entonces, ¿cómo le pido un mapa georreferencial? Tecnología de última generación para poder monitorear. Cuentan con un solo patrullero. ¿Cómo hago para que el patrullero esté las 24 horas del día monitoreando las medidas de protección? No cuento con personal. Entonces, la voluntad está. La voluntad, por lo menos de las personas, de los trabajadores, está. Lo que falta es voluntad política, ¿no? Para implementar esa norma, porque esta implementación requiere de presupuesto. Y lamentablemente los días, semanas, meses pasan, ¿no? Y esa problemática se evidencia en cifras, porque voy a continuar. Tan solo entre enero y mayo del 2018 se han registrado 66 casos de feminicidio, lo cual representa un aumento del 41%, dice el estudio, con la cifra registrada el año pasado, para el mismo periodo. Sí. 41%. Sí. La cifra hasta el día de hoy está a poco más de la mitad de lo que se logró por el año completo. Entonces, digamos que la tendencia de este año es al alza, al que aumenten los números de feminicidio, ¿no? Y lo cual es sumamente grave. Y como estamos viendo, no es que sean feminicidios, bueno, digamos, todos los feminicidios son crueles, ¿no? Pero la naturaleza de los últimos feminicidios que estamos viendo, que son de mujeres quemadas, mujeres que... Juanita Mendoza, Evi Ágreda. Y que
ponen en riesgo la vida no solo de las mujeres, por ejemplo, en el caso de Ivy Agre, quemó un bus donde había muchas personas, o sea, en realidad no les importa. Y mira, se han identificado 9 ataques brutales, que también es parte del estudio de la Defensoría contra mujeres en estado de embarazo. Sí, no les interesa. En realidad, para ellos, para estas personas, las mujeres son un objeto de su propiedad, ¿no? Y esa es una idea que hay que ir desterrando desde que la temprana edad, ¿no? Por eso, por ejemplo, nosotros enfatizamos mucho el tema de la prevención en el tema de la educación. Y no educación solo que te vayas a las escuelas secundarias a hablar del tema, sino que desde niños tienes que enseñarle que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos y debemos recibir un trato que proteja, o sea, que respete nuestros derechos, ¿no? Bueno, a diferencia de muchos años, y algo que es positivo es que el tema está en agenda. Y por estar en agenda, obviamente van a venir meses de campaña en que muchísimos peruanos que aspiran a convertirse en autoridades regionales y municipales seguramente incorporarán este tema. Pero no queremos pues que nos cuenten el cuento, ¿no? Queremos que nos den soluciones reales en ese sentido, cómo orientar a la población para escuchar estas propuestas de manera juiciosa y crítica. Claro, la población lo que tiene que vigilar es que no solo lo propongan, como bien señalas, porque es un tema que para una campaña es productivo, ¿no? Seamos honestos. El problema es que cuando llegan a ser elegidos se olvidan del tema. Todos queremos un candidato o una candidata que luche contra la violencia de género, ¿no? Llega el momento y sus planes de gobierno se cumplen a la mitad o se cumplen de acuerdo a otras prioridades. Pero nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de reclamar, tenemos el deber de vigilar a nuestras autoridades. Entonces, si hemos votado por una persona porque creímos que estaba convencida en este tema de la lucha contra la violencia hacia la mujer, tenemos que hacerle seguimiento y tenemos que reclamarle cuando vemos que no están siguiendo con lo prometido, que no están cumpliendo con lo que prometieron durante su campaña. ¿Y cómo saber si lo que propone un candidato frente a otro es más o menos efectivo? Sí, bueno, hay propuestas, digamos, de alguna manera populistas, exacto, pero lo que tendríamos que evaluar es que sean no el tema de una campaña al año, porque una campaña te dura lo que dura las 2 horas que hace la campaña y se acabó. Tienes que buscar estrategias permanentes. Por ejemplo, el tema de los hogares refugio es súper importante. Si un alcalde se compromete a implementar por lo menos una casa refugio en su distrito bien equipada, eso es algo que se puede hacer monitoreo y se puede monitorear que durante todo el periodo se mantenga la calidad del servicio, ¿no? O ya, bueno, vamos a brindar información, pero información sostenida, no que una vez al año, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, voy a hacer mi campaña, muy bonito, cumplí, pero el resto del año me olvido del tema. Muy bien. Dentro de ese estudio que ustedes han realizado como parte del seguimiento de las funciones que emprende la Defensoría del Pueblo, ¿hay algún lugar o algún hecho que sea o que pueda convertirse en referente para otros donde las cosas sí estén, digamos, funcionando, donde los índices de violencia hayan minimizado, por decirlo de alguna forma? Bueno, en el caso de, por ejemplo, el tema, lo que comenté hace un momento, de salud por norma no tenía la obligación de brindar atención gratuita a las víctimas de violencia, pero hay una voluntad, ¿no? Gracias a las coordinaciones que se ha hecho desde la Defensoría del Pueblo, la Presidenta de Salud se ha comprometido a que la atención a las víctimas de violencia sea gratuita. Entonces, este tipo de campañas, porque finalmente en lo que se basa eso es en voluntad política, porque podemos tener leyes, podemos tener políticas públicas, pero si no hay voluntad política no vamos a llegar. Y las leyes no son suficientes, ya lo estamos viendo. Exacto, porque tenemos las normas, pero si tenemos magistrados que negocian con la vida de otras personas, no estamos de brazos cruzados, no estamos avanzando, ¿no? Entonces es la voluntad no solo de las personas, como comentaba, de la policía, no solo de las personas que atienden en el día a día, sino la voluntad de los funcionarios de más alto nivel. Muy bien, nos quedan un par de minutos. ¿Algo que quisieras agregar, de repente algún mensaje para aquellas futuras autoridades? Sí, que por favor no solo se queden en las promesas, en el tema de la lucha contra la violencia hacia la mujer, que sean conscientes que esa es una problemática muy grave, que ahorita es una prioridad nacional en la agenda, y que implementen políticas sostenidas y adecuadas para
a contribuir desde su distrito en ir disminuyendo los índices de violencia. Muy bien, muchísimas gracias, Patricia. No, muchísimas gracias a ustedes. Patricia Sarmiento, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.